Buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo explicativo de cómo funciona Kite. Kite es una herramienta que nos permite establecer un sistema de Kubernetes o vamos a llamarlo un dashboard de manera interactiva con nuestros nodos que tengamos. Y es verdad que le quiero realizar un vídeo porque tiene una serie de características que no las tienen la mayoría de aplicaciones de escritorio y entre otras. La primera de ellas, como siempre que suelo hacer en la mayoría de los vídeos que hago, son open source. Entonces, cosas que sean gratuitas y que podamos editar a nuestro gusto, pues bienvenidos que. Aquí tenéis la descripción del repositorio y nada, la tenéis en GitHub. Como os comento, no es una aplicación de escritorio, es una aplicación que podéis desplegar mediante Docker o Kubernetes. Y tenéis la opción que en ese quite, en este servicio de quite que instaléis, pues podéis darle cualquier kubeconfig o darle el propio integrado que tengáis donde se ejecute el quite, ya que este lo instala en kubesystem y le mete los roles correspondientes para que tenga acceso sobre todo al clúster. Em, de las ventajas que tiene, una de ellas es la gestión de accesos, que se puede configurar mediante WAUth, mediante un IDP, como por ejemplo un Tenti, Aucelia, Zero WAUth. Después, de las cosas y ventajas que tiene es que tiene gestión de los elementos como por ejemplo POD, PVC, como que el que tuviera cualquier interfaz gráfico, pero con un poquito más de integración. Cuando me refiero con integración es que puedes tener un poco más de tratamiento sobre las cosas que tiene el clúster. Ahora luego os pondré un ejemplo, pero uno de ellas es que tenemos la capacidad de poder acceder al sistema de ficheros de los pods, como si estuviéramos en un servidor FTP, viendo archivos, descargando los archivos o inclusive viendo aquellos archivos en vivo, mediante un proxy que genera Kite. También tenemos la edición en vivo, como tenemos muchos sistemas de Freelance, K9S, etcétera. Y otra de las ventajas que incluye es que no hay necesidad de hacer el kubectl por forward, porque ya incorpora el kit el kubectl por cada ejecución que hagamos de las redirecciones de los puertos. Y bueno, pues mil complementos más que tiene la aplicación, pero bueno, que realmente las que me interesan son las que voy a indicar ahora cuando vayamos instalando el servicio. Nada, pues básicamente iremos para abajo a la zona del comienzo rápido. Aquí ya cada persona pues utilizaréis el código dependiendo de vuestro despliegue. Lo podéis hacer una prueba en Docker, inclusive si queréis ejecutar de manera local el servidor de Kite y aquí ejecutar kubeconfig para el que corresponda, pues también estaría perfecto. Pero bueno, esto realmente está centrado en que se instala dentro de un clúster de Kubernetes. Y dentro de ese clúster de Kubernetes le instales un ingres o un HTTP route con una dirección y puedas acceder. O inclusive un load balancer. Em, Tenemos varias opciones de implementación. Yo a la que suelo ir más rápida porque tiene mejor soporte que un fichero a mano y podéis gestionándolo por el value YAML es el help. Y ahora os explicaré cómo realizarlo. La opción clásica, mediante los manifiestos a mano o alguno que tengáis local, o mediante la construcción, vaya, la construcción a código fuente del servidor. Pero bueno, esto en principio no es mi objetivo. Mi objetivo es implementarlo en el clúster de Kubernetes. Entonces, yo por un lado utilizo mi zona de laboratorio, que son tres másteres, tres workers con K0S en HA, con el NLLB y el CPLB, ¿vale? Que básicamente es el Control Plane Load Balancing. Y en lo de Local Load Balancing, que básicamente lo que me permite es harta disponibilidad entre todos los dispositivos, tanto a nivel de nodos worker como de máster. Y pues tendré una serie de direcciones ingres, pero bueno, es verdad que mi objetivo no es hacerlo ni publicarlo, sino el funcionamiento, el qué ventajas otorga y qué opciones tenemos. Entonces, nada. em, ya enseñando esto por encima, yo aparte le tengo metido un kubeconfig con el que utilizo una herramienta que se llama K9S, que en mis vídeos anteriores los estuve describiendo, con la instalación de K0STL y con K0S. Y nada, exporto mi kubeconfig, accedemos a la interfaz y nada. Aquí, si estáis viendo, tengo una serie de objetos, inclusive ya tengo el kit instalado, pero bueno, si queréis para hacer una prueba, nosotros vamos a coger, vamos a desinstalarlo, le vamos a quitar PVC, que creo que también venía con uno con él. Quite. No, pues no veo PVC. Vamos a mirar PV.
No veo aquí quite tampoco. Vale, no le he puesto persistencia. Vale. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dirigimos al repo, a ver, lo ejecutamos, ya lo tenemos integrado en nuestra máquina y ahora instalaremos el servicio al cluster de Kubernetes. Y aquí nos va diciendo que tenemos varias opciones para poder extraer el enlace de acceso o utilizando el port forward como corresponde. ¿Vale? Entonces ya teniendo esto, ya si estáis dando cuenta, estoy haciendo el port forward. Yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer con mi K9S ya que se me hace más cómodo. Entonces me dirijo hacia el port. Nos vamos para kubesystem, quite. Aquí está. Vale. Le hacemos un port forward al 8080 y accedemos. Localhost 8080. ¿Vale? Aquí a continuación tenemos la inicialización del servidor. Entonces, bueno, en principio vamos a seleccionar este, por ejemplo, de prueba, el nombre es opcional, la contraseña. Vale. Ok. Y creamos el superadministrador. Esto internamente yo ya estaba bicheando un poco y lo que hace básicamente es que hay unos RBACs de kit. Uy, no lo he escrito bien. RBAC Authorization. De Kite que básicamente pues tiene la capacidad a todo. ¿Vale? Entonces, al tener capacidad sobre todo, pues tiene capacidad sobre todos los elementos del cluster de Kubernetes. Este creo que se le junta a un service a WOW, que creo que es el del superadministrador, como hemos dicho hace un momento, que tiene que estar por aquí. No sé cómo se llamaba, pero bueno, básicamente nada, que ese rol tiene la capacidad unida con el binding del cluster role binding de Kite, ¿vale? Que es el que os acabo de enseñar hace un momento. Entonces nada, ya teniendo eso en constancia y que se pueden poner para otros que sean usuarios normales y que tengan restricciones, esto es como el Kubernetes Dashboard antiguo, pero yo le digo con un poquito de magia. Y aquí es lo que os comentaba, le podéis añadir el kubeconfig que queráis de cualquier cluster, pero bueno, yo lo que voy a hacer es que hay una opción que se llama incluster, que básicamente utiliza el cluster role binding de service Aquon y tiene los accesos suficientes como para hacer llamadas propias al cluster de Kubernetes, que es donde se encuentra integrado. Pero bueno, también tenéis la opción de poder darla de manera manual, incluirla en un archivo, o la de, en mi caso creo que es la más cómoda. Entonces importamos el cluster, aquí iniciamos sesión y bueno, ya vamos a empezar con el tema gráfico. Como estáis dando cuenta, esto es la overview, esto es la visualización principal como si estuviéramos en un freelance, un resumen de cuántos nodos hay, los pods en funcionamiento, si no están todos en funcionamiento porque hubiera algún fallo, los NPC existentes y los servicios que coexisten en el clúster. También tenemos un poco de resúmenes de los eventos más recientes que ha habido en el sistema, consumos de GPU a promedio y consumos de memoria a promedio. Y no GPU, perdón, CPU. Y además nos pone un setup previo para poder configurar el entorno de monitorización, que yo en este caso, en este clúster, no tengo instalado todavía monitorización, porque más adelante quiero hacer un tutorial de funcionamiento, instalación y configuración de Mimir, ya que es una herramienta que creo que no hay casi nada de información en internet. Y especialmente en habla hispana no hay absolutamente nada. Hay un vídeo de una persona que, bueno, lo habla con los parámetros en monolítico, que está bien para un POC, una prueba de concepto, pero es verdad que a usos profesionales no veo nada con el que me pueda replicar. Y es verdad que es una herramienta muy poderosa. Sí que es verdad que antes de describir Mimir tendría que hacer un par de tutoriales explicando el funcionamiento de Prometheus, cómo funciona con Prometheus, qué ventajas nos provee Prometheus ante Vistera Metrics o otros sistemas. Después tenemos otro, por ejemplo, que es el OAuth, que es como comentaba, el sistema de autenticación, que la ventaja que tiene es que podemos ir añadiendo sistemas de proveedores. Yo en este caso tengo un Authentic y mediante los usuarios que tenga o los roles que tenga ese personaje o esa persona, le puedo ir estableciendo unos criterios. Por ejemplo, esta persona cuando acceda va a tener un rol predefinido de user, que solo va a tener acceso para los ingress, los service y los PVC, pero el resto de cosas no puede. Y la verdad que me viene muy bien porque en casos de empresa o en casos de producción, cuando una persona, un programador, tenga que observar un pod por ciertas circunstancias, no tenga que tener acceso a los secretos, sino solo a la visualización del pod. Entonces, pues nada, es una de las opciones que también me gusta mucho. Y finalmente, pues comentaba con los RBAC. Tienes una opción o capacidades a usuario que se añada, pues darle la capacidad de, en este caso el admin que soy yo, voy a tener capacidad sobre todo con el service Aquon que hablamos antes, que sea en pareja,
Después tenemos un viewer, que en este caso se le podría asignar a un usuario externo o un usuario que no tenga que tener todos los roles. Y nada, esta es la overview, yo esto lo voy a quitar al menos en principio. Y nada, ya después poquito más que comentar. Básicamente el workload tenemos una interfaz facilón, no tiene muchos botones o mucho misterio. Ah, bueno, tenéis la opción aquí de la automática de sistema, yo en este caso lo pongo oscuro, se me hace más cómodo. Y nada, pues podéis ver que el consumo de CPU durante de... No sé si esto se refiere a un milicore, yo entiendo que sí, se referirá al milicore. En este caso es que no tengo consumo ninguno. Y el uso de memoria por ahora mismo es de 45 megas. En este caso está ubicado en el Worker 3 y fue hace creado media hora. Y nada, si os dais cuenta, pues nada, el estado del pod, cuántos containers hay en funcionamiento o cuántos están exitosos o corriendo. Y nada, vamos a hacer una visualización aquí previa, que básicamente es la búsqueda de los pods en el caso que estuviéramos en un space más grande. En este caso me encuentro en el de Storage, pero bueno, nos podemos dirigir y pues, seleccionar todos los pods de cualquier namespace que nos tocara. Entonces, en este caso yo podría buscar, pues qué te digo yo, el core DNS que pertenece al namespace de Kubesystem. Esto en principio, no sé si la tienen implementada, pero bueno, podemos poner que el filter node lo seleccione por ambas o de manera individual. Entonces yo lo voy a dejar aquí y fuera. Ay, aquí está, perdón, que no lo había observado. Kubesystem. Eh, nada, quitamos la palabra y vamos a centrarnos un poco en el funcionamiento del... Ah, pues mira, no sé qué es esto, un segundo. Watch. Pues no sé qué es, la verdad. Me tendría que... Ah, bueno, entiendo que será un tratamiento directo de los pods cuando vayan levantándose o no, ¿no? Porque estoy viendo que aquí te lo está poniendo en vivo desde la última invocación. Pero bueno, vale. Nada, vamos de lleno ahora con el tema de los pods, que es lo que me quería referir. Pues mira, de manera base, yo en todos los interfaces estos que tenemos de Kubernetes para poder visualizar cualquier objeto de Kubernetes, si es verdad que en los pods, para poder acceder a los ficheros, me hace falta el intérprete, ejecutando un terminal o, bueno, un bash, un SH, un ZSH, el que utilicéis, o el que el contenedor al menos te permita, si es que tiene, que ese es uno de los problemas que me abunda muchas veces, que son contenedores seguros y les quitan el acceso a terminales o intérpretes para que nadie pueda meterle mano. Entonces, tenemos aquí adentro del pod información breve, tanto los contenedores que hay existentes, si tienen variables de entorno, tienen puertos asociados, tiene un... ¿Cómo se llama esto? Un line proof, un readiness proof, o entre otros elementos que crea oportuno, los montajes como por ejemplo el service One de Kubernetes, entre aquellos aspectos o elementos que se vayan incorporando si es que el pod lo tiene. También tenemos las condiciones que cumple el pod, si el pod está listo, si el pod se ha inicializado, si el pod se ha programado dentro de un worker, si los contenedores están ready o no. También tenemos otro lado, el YAML, que tenemos toda la información en vivo del elemento en el que se ha levantado en el clúster. Aquí también tenemos la opción de poder editar a voluntad y poder añadir lo que necesitemos, pero bueno, en este caso yo no lo voy a editar. Lo cancelo y mantenemos los cambios como están. También tenemos la opción de log, que también está muy bien. Tenemos opción de personalización del terminal. También tenemos opción de mostrar todas las líneas que queramos. Estilo, fondo, eh, tamaño, alinear, el típico wrap que hacemos para que no estén las líneas hasta la derecha del todo, sino que se agrupen mediante la capacidad máxima del terminal a nivel de visualización. Podemos también añadirle los timestamps, en el caso que tengamos que mirar un debug de un código a tiempos muy concretos, o enseñar la cantidad de líneas que hay entre unas y otras. ¿Vale? Hay diversa variedad de opciones. Que esta, por ejemplo, sí que es verdad que no la he visto yo en ningún perdón, una interfaz de desarrollo al menos para poder visualizar. También tenemos la opción de, esto creo que era para el tema de limpiar, que se solo mostraba lo más nuevo. Y nada, en principio también tendríamos la opción de poder descargarnos los logs en el caso de que hubiera el log, o poner la pantalla completa. Aquí también tenemos un filtro de búsqueda, pero estamos haciendo una cosa. Ahí. Podemos buscar palabras concretas como por ejemplo creating. En este caso es que
como la palabra está aquí, pues en principio le quita la gracia. Pero bueno, que podríamos realizar a la búsqueda. A ver si tengo aquí algún pod. No, por ejemplo, no sé si esta tendrá mucho. Sí, por ejemplo, mira, pues vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, de la versión. No sé si es que no funciona bien. Hay veces que no va bien. De todas maneras, ya me estoy dando cuenta que esto tiene de manera embebida un Visual Code integrado. Entonces, nada, con el control F, en el caso que no pudiera filtrarlo porque no tuviera... Ah, perdón. Sí que lo está encontrando. Lo que pasa es que no es como esperaba. Entonces, en este caso es... Como estáis dando cuenta, pues dice que hay 39 líneas que coinciden con el patrón. Uy. Entonces, nada, pues esa ventaja que tenemos a través de la búsqueda integral que tenemos aquí de la lupa. Que esta, por ejemplo, a mí creo que se me está haciendo más cómoda porque lo de las 39 líneas como que no me aporta nada mucho, que digamos. Pero bueno, otra opción que tenemos. También, como comentaba, el propio terminal, que esto sí que lo tiene la mayoría de editores, pudiendo acceder y nada. También tenemos la transmisión que habéis visto hoy en vivo, de subida y bajada de la información, transmisión del bandwidth del pod, en el caso que estéis moviendo algún archivo o cualquier cosa, de entre externo al pod, QVC-TLCP, un QVC-TLMove, entre otras, ¿vale? Y pues nada, pues eso por ahí también, un poquito más que describir. Y la que me encanta, la guinda del pastel, es el files. Esto básicamente no es tu máquina, sino es el pod como tal, al que le puedes acceder, como te digo yo, como si fuera un FTP. Y puedes, te digo yo, descargarte los archivos, visualizar los archivos en vivo. Bueno, esto es verdad que es un binario, me imagino, y por eso no lo podemos ver. Pero ¿qué te digo yo, por ejemplo? Vámonos, por ejemplo, a un etc hostname, ¿vale? Que es básicamente el nombre del equipo. Pues ya está. Además, mediante el uso del proxy, ¿vale? Esto no es ni por forward ni nada, sino que esto Kite te permite hacer una especie de alias aquí a nivel de aplicación que te muestra la información del contenido. Y la ventaja que tenemos, por ejemplo, es descargarla o inclusive podemos subir información adentro del pod, que me parece una pasada, ¿sabes? Entonces, si tenemos esta capacidad para poder ir moviendo cosas de un lado para otro, me parece perfecto. También tenemos los volúmenes, que en este caso, básicamente aquí los volúmenes, podéis ver que uno es de tipo secreto, que es para el tema de los certificados, a nivel del ingres, no del propio controller de Kubernetes, y aquí está el que me interesa, que es de tipo projected, que es básicamente el service account que se le asocia al pod para tener comunicación con el cluster de Kubernetes en el caso de que necesitara algo. También tenemos la opción de Related, que esta es una opción que, bueno, es verdad que no creo que le vaya a dar mucho uso, pero no está nada más. Básicamente, el Related significa qué elementos están relacionados sobre el mismo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un ingress engine que tiene un ingress, un PVC y dos deployments, pues todo lo que venga o pertenezca o esté relacionado con él, lo va a poner aquí. Entonces, si te das cuenta, de Kind Services, no, sí, correcto, hay dos servicios, que es el Ingress Engine Controller y el Ingress Engine Controller Admission. Por un lado, este Ingress Controller tiene un secreto asociado y dos deployments asociados o que dependan de él. También tenemos una opción que es eventos, que me gusta porque es verdad que viene muy dinámico con los colores y en otros editores viene un poco mal diseñado, no se ve muy bien. Y también tenemos el último, que es el de monitor. Este sí es verdad que no lo utilizo mucho porque es verdad que lo que es la visualización de métricas y gestión de métricas en concreto la suelo hacer a través de un sistema de monitorización aparte con un Prometheus Operator embebido a través de un Grafana mediante la visualización del data source. Y es verdad que se me hace más cómodo. Y esto al final acaba consumiendo memoria y le acaba metiendo un consumo extra al servicio que realmente no necesito. Entonces, si lo pone embebido de manera, ¿cómo se dice esta palabra? Que básicamente durante el tiempo de ejecución de la máquina lo almacena o de manera temporal lo pierde, me vale. Esporádica. Me refiero que se almacena durante el tiempo de vida y cuando muera el pod, pues desaparece la información de las métricas porque no tiene capacidad de almacenamiento a largo plazo. Eh, También tenéis la opción de poder poner 1 hora, 24 horas, el tiempo de recarga durante cuánto tiempo o de qué contenedores si estamos seleccionándolo mediante un deployment o un pod con muchísimos contenedores integrados en sí mismo. Esto a nivel de aquí ya sí es verdad que eran los puntos fuertes que me gustaban. No creo que hubiera más cosas que me llamaran la atención a través de la aplicación,
porque al final es siempre lo mismo. Intentamos realizar editores, otra vez con editores, sistemas de integración para poder manipular objetos de Kubernetes, pero sí es verdad que este es lo que te comentaba, que tenía unas cosas que no he visto en otras, por ejemplo. Y nada, pues aquí en un deployment, pues más de lo mismo. Tenemos opciones a los logs, a los terminales. En este caso, no sé si es que Kite no tiene opción correcta, lo que te decía. Este, por ejemplo, no tiene un shell incorporado dentro de la máquina en sí. Entiendo que Kite pueda crear el pod para que no tenga un intérprete. Al no tener intérprete no puedo ejecutar comandos. También tenemos los relacionados que coexisten con este elemento. También tenemos el history. El history es básicamente por si se han hecho actualizaciones en el deployment. ¿A qué me refiero con ello? Que si hay dos versiones del deployment porque se ha actualizado, se le ha hecho un apply, se le ha aumentado la versión de ese deployment para cambios, aquí aparecerá el histórico con las versiones existentes. Montaje de volúmenes, como ya me habíamos dicho, es de tipo entity. Básicamente es que cuando el pod muera, todo lo que hubiera en esa ruta desaparece. Eventos y el monitoring con lo de las métricas. También tenemos una opción de refrescar para que actualice los metadatos del elemento. Podemos hacer un describe para que lo muestre a nivel de formato Java con el comando arriba, en el caso de que queramos ejecutar en un terminal. También tenemos la opción a poder escalarlo y tenemos la opción de poder reiniciar. Yo en este caso no voy a reiniciar el kit, que si no, que se me va a quedar pillada la aplicación. Pero bueno, se podría hacer con cualquier pod o con cualquier deployment. Más de lo mismo con los stateful sets. Aquí poquito más que comentar. Daemon más de lo mismo que los otros son. La inclusión y visualización de los jobs, que aquí tampoco hay que hablar mucho más al respecto. Cron jobs más de lo mismo. Y en este caso todavía no tengo ninguno creado. Ah, una cosa que sí es verdad que se me olvida comentar. Tenéis una opción para poder añadir en vivo. Es este más que está aquí. Aquí tenéis una opción de poder incorporarlo ya más que necesitéis, con la limitación de que no podéis poner múltiples elementos de incorporación. ¿A qué me refiero? No podéis añadir un service, un deployment y un ingress metiéndole los guiones. Si hacéis esto básicamente, por ejemplo, te pusiera deployment, ¿vale? Utilizará bien la sintaxis con API version, el name, namespace, los annotation, el spec, ¿vale? Y yo después me da por añadir un ingress. Esto muchas veces, Hell y entre otras aplicaciones sí que lo permitían, es un poquito más flexible. Veo que Kite no tiene la capacidad o no entiende cuando yo le pongo el triple guión. Entiende que es como el punto de partida. Hay punto de partida y punto de finalización. Hasta aquí llego, hasta aquí termino. Entonces sí es verdad que hay que hacerlo de manera individual. Aún así, si necesitaréis crear un elemento de prueba, también tenéis aquí los templates, incorporando diversas opciones para poder establecer. Esta, por ejemplo, es un de un engine. Esta, por ejemplo, es de un ejemplo de engine incorporándole una gestión de recursos. Esta, por ejemplo, es un stateful set. Un cron job de una acción que quieras hacer, por ejemplo, con un busy box para escribir un comentario, la fecha y tarea completa. Y bueno, más de lo mismo. Establecer un secreto, un daemon set, un ingress, ¿vale? Después, con el tema de los ingress, pues poquito más. No tengo tampoco un ingress como para poder mostrar. También tenemos la zona de los servicios, en el que básicamente pues, podemos ver información, UID. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es verdad que es algo que no he probado todavía y falla porque no tengo ni los CRD ni los elementos creados de servicios a nivel de lo que es el API Gateway. No lo tengo implementado en este clúster, ya que tiro del Ingress Engine, como habéis observado. En este caso, para uso de PVC, pues nada más de lo mismo. Tenemos opción al overview, al YAML, el relate, a quién depende o quién está relacionado. También tenemos los storage class, que en este caso tengo uno de local path con un local path provisioner, gratuito y de código abierto también. También tenemos la gestión de confirma, gestión de secreto, gestión de HPA en el caso que tuviéramos alguno, service account, rol, bueno, vamos a hacer si queréis, pero un poquito más que responder al respecto. También tenemos la gestión de namespace, que aquí un poquito más al respecto, no hay que mirar mucho más. Los nodos, tenemos una visualización de nodos un poquito más a detalle, que cuánto es el uso, el alocate y el request. También a nivel de RAM, las direcciones que corresponden a cada uno de los nodos, la versión de Kubernetes que utilizan, en este caso es la 1.33.4 de K0S, y en el tiempo en el que se realizó. También tenemos una opción para drenar, en este caso que queremos quitar todos los pods,
También tenemos una opción para cordonear el nodo en el caso de que no queremos introducción o programación adentro de ese clúster, de ese nodo, perdón, o meterle algún time porque querramos restringir ciertos pods por ciertas circunstancias o cualquier elemento adentro de este nodo. Básicamente, pues, más de información. Tenemos la node condition, que aquí es verdad que viene un poquito mejor descrito y un poco a nivel de visualización clara. También tenemos la opción de poder mirar los pods que tiene este clúster en el caso de que mirara otro, pues tuviera otros pods. También tenemos un monitor, pero como no tienen, los K0S no tienen la visualización de métricas de una manera base, pues necesito de un cliente de Prometheus. Y básicamente también tenemos el terminal. Entonces tardaría un poquito más, pero bueno, tenemos acceso al cluster. Los tengo con multipath, entonces si yo pongo una menos A, una AME, no sé si lo va a poner, pero es un Ubuntu, ¿vale? Un Ubuntu con, creo que era Ubuntu 24. Correcto, aquí está, ¿vale? Entonces, pues nada. También tenemos los eventos en el caso de que el pod tuviera algún problema y ya está. Y también tenemos una zona que es a nivel de los eventos en general, en el caso pues, de que quisiéramos mirar alguno. También tenemos una opción que es para los CRD, que en este caso sí que lo suelo utilizar más de la cuenta para poder ver qué elemento se ha creado de ciertas cosas o ciertas no. Os voy a poner, por ejemplo, una que es con el IP address pulse, que tengo una creada. Y en este caso, pues en el YAML pues tengo unas anotaciones que es un pool de direcciones, que es desde la 90 a 100 hasta la 101. En este caso solo pilla una IP, bueno, mentira, dos, la 100 y la 101. Pasa que el rango es muy chiquitito y no quería asociar más direcciones. Pero bueno, podéis ver que puedo acceder a los elementos. Y como comentaba, pues nada, aquí tenéis el acceso en clúster. Si metierais más ficheros de configuración o más clústeres, que los podéis añadir aquí, pues podéis acceder a todos los que queráis. Pero bueno, yo en este caso, yo con este me quedo bien y no veo que tenga ningún problema sobre este. Pero bueno, como veis, es external cluster, in cluster, podéis hacer lo que queráis. Y nada, pues hasta aquí la descripción del programa. Espero que os haya gustado. Y nada, pues poquito más que comentar respecto a esto. La verdad que me ha parecido muy bien, un programa completito. También te digo, está la versión 0.7.5, no, digamos que todavía no tiene una versión 1, aunque bueno, también te digo, no, porque sea una versión 1 tiene que ser una versión estable. Pero bueno, sí es verdad que el progreso de este programa, de este servicio está yendo muy bien. Así que nada, chicos, aquí lo tenéis. Ya dejaré en la descripción del vídeo los enlaces con los accesos y nada, espero que os haya gustado mucho. Venga, gracias, hasta luego.